Bueno, último tramo rápidamente del programa esta noche. Todavía tenemos muchos argumentos que compartir con ustedes sobre este asunto apasionante del futuro del modelo de televisiones públicas. Ignacio González, presidente de Madrid, hoy ratificaba algo que ya había dicho hace unos días y que tiene que ver con el futuro de la televisión pública madrileña, que podría correr el mismo riesgo que la televisión valenciana. Escuchamos lo que dijo hoy. Nosotros solo podemos mantener medios de comunicación públicos tal y como dice la ley si no son deficitarios y por lo tanto tenemos que equilibrarlos, y eso es lo que pretendemos hacer. Y ya hemos dicho muchas veces que si eso no es posible, pues la única alternativa que queda es cerrarlos, ¿no? Nosotros esperaremos ahora la resolución definitiva del recurso que presentaron los sindicatos, pero de lo que se trata, insisto, es de hacer viable, sin que tenga déficit y en unos planteamientos razonables, estos medios de comunicación. Si lo hacen inviable los sindicatos, pues desgraciadamente no se podrán mantener. Ignacio González, Miguel dice si la hacen inviable los sindicatos, lo cual es una frase bastante llamativa, porque ¿quién convierte en inviable un medio de comunicación público que se dedica a acumular deuda, a inflar la plantilla y a hacer una programación que consigue que los espectadores se marchen en tromba de ese medio? ¿Quién hace inviable el modelo? ¿Los trabajadores? La clave es que hay que preguntarle a los ciudadanos si creen que en este país debe haber 34 televisiones públicas y están dispuestos a pagarlas, si están dispuestos a que cada año las 13 televisiones autonómicas gasten 1.000 millones de euros en presupuesto, y a eso hay que añadirle además la deuda que acumulan cada año, que se estima que son 700 millones de euros, o sea que estamos hablando de 1.700 millones de euros, porque al final la deuda la pagues hoy, la pagues mañana, hay que pagarla. Eso es lo que nos cuesta a todos a lo largo de un año. Y que es que las televisiones autonómicas son 10.000 puestos de trabajo. Deja un momento porque tenemos un último invitado a través del teléfono. Ángel García, muy buenas noches. Hola, buenas noches. De la plataforma Salvemos Telemadrid. Bueno, ¿cuál es el grado de preocupación que tenéis en estos momentos en Telemadrid después de lo que haya dicho Ignacio González y lo que está pasando en Valencia? Bueno, yo antes de nada quisiera contestar a Ignacio González. El único responsable de lo que ocurre en Telemadrid es el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Debemos de recordar al señor González que el Partido Popular lleva gobernando en Madrid casi 20 años. Debemos de recordar al señor González que Telemadrid es una televisión pública aceptada por la audiencia, con una audiencia en torno al 20%, muy pegada a la calle y muy apreciada por los ciudadanos, hasta que llegó Esperanza Aguirre al gobierno de la Comunidad de Madrid en 2003. Eso es cierto, perdón Ángel, porque yo que vivía en Madrid en aquella época, es cierto que Telemadrid era una televisión de referente, moderna y que tenía ese perfil que tú estás diciendo, efectivamente. Exactamente. Además, quiero recordar que hasta que llegó Esperanza Aguirre en Telemadrid, yo llevo trabajando en Telemadrid desde 1991, en Telemadrid estuvimos trabajando muy bien, haciendo muy buena televisión, sí, con un gobierno del Partido Socialista y con un gobierno del Partido Popular, del señor Alberto Ruiz Gallardón. Quiero decir que cuando los gobiernos dejan trabajar a los profesionales se puede hacer buena televisión. Y de hecho, tanto Joaquín Leguina como Alberto Ruiz Gallardón dejaron hacer buena televisión y dejaron trabajar con independencia a los profesionales. Todo eso se quebró cuando llegó Esperanza Aguirre en el año 2003. A partir de ahí, Telemadrid se vino abajo, hasta el punto de que en estos 10 años Telemadrid ha perdido pues del orden de 14 puntos de audiencia, claro, como consecuencia de una manipulación brutal y de un alejamiento de la realidad madrileña. Telemadrid tenía sentido cuando hacíamos un servicio público, cuando dábamos información de proximidad de los barrios de Madrid, de los pueblos de Madrid. Todo eso se dejó de hacer porque Esperanza Aguirre decidió convertir Telemadrid en un aparato de agitación y propaganda a su exclusivo servicio personal. Ángel, cuéntanos... Llegamos al absurdo, sí, para que os sacáis una idea de cómo fue la situación, de llegar a censurar incluso a personas del Partido Popular. Cuando Manuel Cobo, por ejemplo, compitió con ella por la presidencia del Partido Popular de Madrid, en Telemadrid se censuró a Manuel Cobo, que no es precisamente un peligroso bolchevique. Cuando dice el señor González que los sindicatos tienen la culpa, tenemos que recordar al señor González que han sido Esperanza Aguirre y luego él los que han multiplicado la deuda de Telemadrid casi por 4 en estos años. Consecuencia, entre otras cosas, de haber dedicado más de 200 millones de euros a contratos extraños con las empresas del Grupo Cerezo, del señor Enrique Cerezo, a través de los derechos del fútbol, a través de la gestión de la publicidad que la lleva el señor Cerezo.
más de 200 millones, que corresponde con la deuda que acumula ahora mismo Telemadrid. Ángel. Y cuando dice el señor González que los sindicatos han tenido la culpa, habrá que recordar al señor González que cuando nos sentamos al paripé, porque no fue una negociación, fue un paripé de negociación, y sobre la mesa de negociación los sindicatos le pusieron encima de la mesa de rebajas salariales de hasta un 50%, medidas que se hacen en muchas empresas, en los seres, como bueno, pues que la gente está en el paro 6 meses y 6 meses trabajando, prejubilaciones, bajas incentivadas. Le ofrecimos lo que se está firmando en la inmensa mayoría de los seres que se firman ahora mismo, y nada de eso se aceptó por parte de la Comunidad de Madrid, porque no se trataba de un problema económico, no se trataba de un ERE por razones económicas, se trataba de limpiar Telemadrid, poner en la calle a 861 personas que durante estos 10 años hemos estado luchando contra la manipulación informativa y luchando por un servicio público. Y al señor Ignacio González no le interesaba sanear económicamente Telemadrid. Permíteme que... ¿Sabes qué pasa? Que como no tenemos mucha oportunidad de exponer nuestros argumentos... Ángel, no te preocupes, que aquí vas a tener la oportunidad que quieras. Como este tema va a dar mucho de sí... Simplemente un detalle, para que os hagáis una idea. El 12 de enero se despidió a la carrera por Burofax en sábado a más de 800 personas. Ahora son 861 despedidos los que hemos tenido en Telemadrid. El presupuesto que ha presentado Ignacio González para el año que viene son 70 millones de euros, ¿vale? Eso significa que son solo 1,6% menos que el presupuesto de este año. Claro. O sea que se han despedido a 861 personas para ahorrar un 1,6%. Bueno, ¿qué broma es esta? Ángel, déjame que nos detengamos... 54 millones de euros presupuestados para el año que viene, 54 millones de euros para repartir con productoras privadas. Sí, Ángel, déjame que nos detengamos porque hablabas de lo chusco que llegó a ser o que ha llegado a ser la manipulación que se ejercía desde el Gobierno de Madrid, y hablabas de que llegó a ser censurado el señor Cobo porque no era del agrado de la señora Esperanza Aguirre. Pero hay ejemplos, algunos realmente chuscos. ¿Es cierto, por ejemplo, que estaba prohibido la utilización de la palabra la roja para referirse a la selección española de fútbol? Sí, pero bueno, es que... podéis hacer un ejercicio muy sencillo. Vosotros veis la portada de La Razón y lo que ponga la portada de La Razón es de lo que va el informativo de Telemadrid al día siguiente. El director de informativos de Telemadrid es Agustín de Grado. Sí. Agustín de Grado era subdirector de La Razón antes de venir a Telemadrid y sigue siendo columnista habitual del diario de La Razón. Nosotros en Telemadrid venimos a ser algo así como el brazo audiovisual de La Razón del TDT Party. Quiero decir, es que es absurdo, es que Telemadrid, si tiene un sentido como televisión autonómica, tiene el sentido de contar las cosas que pasan en Madrid. Claro. Pero no podemos dedicarnos todo el santo día con haber sido un problema gravísimo y dramático. No podemos estar todo el santo día hablando de ETA y del independentismo catalán. Habrá que hablar de esas cosas cuando sean noticia, pero fundamentalmente Telemadrid, de lo que tiene que hablar es de los problemas de los madrileños. Está clarísimo. De los barrios, Ángel, de los pueblos. Tenemos que dejarlos, que estamos casi fuera de tiempo ya. De verdad que te prometo y te agradeceré que en los próximos días, como sospecho que este asunto va a traer cola, tengamos ocasión de hablar otra vez, porque creo que hablas con mucha claridad de lo que está pasando. Muchísimas gracias, muchísima suerte y a ver qué pasa, ¿vale? Bueno, nosotros no tenemos ningún miedo porque ya te digo que tenemos a 861 compañeros despedidos y lo que le podemos garantizar al señor Ignacio González es que nosotros vamos a seguir peleando por un servicio público audiovisual de calidad, con Telemadrid cerrada o con Telemadrid abierta, porque creemos firmemente en el servicio público audiovisual. Gracias, Ángel. Muchísima suerte, de verdad, desde aquí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sé si... Pero una cosa, porque no... ha estado muy bien, señor González, que alguien recordaba que es propietario de un apartamento en Marbella, ¿no? Cerezo, no sé qué y tal. Sí, bueno, no, pero ese que el gran cínico ha estado muy bien porque dice, el problema es si los sindicatos nos obligan a cerrarlo. No, quien obliga a cerrarlo es el gestor que él coloca ahí.
Es decir, los trabajadores nunca cierran una empresa, ni los sindicatos tienen una empresa. Son los gestores que han colocado. Pero hay otra cosa más, propios. es una organización pública la televisión, con lo cual tiene que tener un organismo regulador y un organismo supervisor. ¿Cómo se ha inflado la plantilla sin que ese organismo supervisor o regulador estuviera al tanto? No estuviera al tanto ni hiciera nada? Quería recuperar un momento de televisivo, yo creo que destacado. Fue hace unos meses, bueno, en realidad hace 2 años largos, cuando Dolores de Cospedal era invitada a los desayunos de Televisión Española. Entonces, ya gobernaba Mariano Rajoy, acababan de llegar al gobierno, pero los servicios informativos de Televisión Española todavía no habían sido sustituidos. Al frente de las mañanas estaba una periodista que se llama Ana Pastor y que tuvo con ella este momento. Y sí creo también, francamente, que en el ámbito de la información, al menos, no se ve la imparcialidad que debería tener una televisión pública como Televisión Española. No está siendo, desde el punto de vista informativo, desde ningún punto de vista para nosotros, una televisión pública imparcial como debería ser. Cuando escuchamos a los dirigentes del PP, algunos trabajadores de esta casa decir eso, nos preguntamos cuál es el modelo informativo que propone el PP, es decir, cuando gobiernen, como dicen las encuestas, ¿qué tipo de televisión pública quieren? ¿Dónde se está haciendo mal para que se haga mejor? ¿Cuál es el modelo? Pues mire usted, una televisión pública imparcial. ¿Pero cuál es el modelo? Es decir, Telemadrid, Canal Nou, Canal Sur, Castilla-La Mancha, exacto, en fin, podríamos elegir muchos casos. Pero una televisión pública pagada con los impuestos de todos los ciudadanos, la televisión pública nacional debería presumir de al menos sus servicios informativos, todos sus servicios informativos y sus instrumentos o sus programas de información política ser de una objetividad meridiana y de una imparcialidad meridiana. Y mire usted, aunque a algunas personas les moleste, sobre todo a los dirigentes de Televisión Española. Y a los trabajadores, se lo aseguro. Bueno, a unos les molestará y a otros estoy segura que no. También se lo tengo que decir. A otros estoy segura que no. Y bien que lo sentimos nosotros, porque creo que a veces las informaciones de Televisión Española dejan mucho que desear en el ámbito de lo político. Quiero que sepa que es un orgullo para los trabajadores, o por lo menos para mí lo es, y para otros muchos, trabajar en esta etapa de libertad. Por eso le preguntaba que en qué cambiaría. Pero mire, vamos a ver, usted me está entrevistando aquí y es una trabajadora de Televisión Española y estos señores también están como periodistas en una tertulia de Televisión Española. Pero una cosa es su caso personal y su opinión personal, y otra cosa es cómo esté funcionando la televisión. Y la suya, su opinión también. Sí, claro. Pero mi opinión no es una opinión personal, es una opinión en representación de mi partido político. Yo no sé si usted tiene la representación de todos los trabajadores de Televisión Española. La mía, no, yo sí tengo la representación de todo mi partido político en este ámbito. Y discrepo absolutamente de la dirección política de Televisión Española. Bueno, yo le digo que no hay una dirección política, hay una dirección profesional, por cierto, elegida la dirección también por el Partido Popular. Perfecto, ¿no? Pero si usted tiene su opinión, pero yo le hablo en nombre del Partido Popular. Bueno, un gran momento televisivo el que nos proporcionó Dolores de Cospedal. Es verdad, poco antes de las elecciones se deduce de la conversación que mantienen. Dolores de Cospedal, sí. Por supuesto, Dolores de Cospedal le reclamaba a Ana Pastor algo tan evidente como neutralidad informativa. A mí me parece razonable, pero efectivamente, Tuco, Dolores de Cospedal está diciendo lo mismo que decía Antón Losada del Bloque Nacionalista Galego. Está diciendo que Zapatero, al igual que Touriño, manipulaban uno la Televisión Española y el otro Televisión Española. Déjame que le diga una cosa, Miguel. Me van a matar. Que Antón Losada, que era del Bloque Nacionalista Galego y que, por cierto, cogobernaba con vosotros. Mira, Miguel, tienes toda la razón. Perdona un momento, tienes toda la razón. Dolores de Cospedal le dio una lección de lo que tiene que ser, de lo que tiene que ser la televisión, que es el modelo que está aplicando. Es el que está aplicando ahora, con gran éxito de audiencia y tal. Era el modelo Partido Popular. Una frase, pero que hai unha pequena diferencia. Entón Losada non despediu a ninguén e Ana Pastor foi despedida despois. En fin, nos vamos con un minuto informativo. Susana Rodríguez, rápidamente cuéntanos más cosas. Pues vamos a comenzar este repaso aquí en Galicia porque la sentencia por el caso del Prestige llegará exactamente 11 años después de su hundimiento. Ni un día más ni un día menos. La resolución judicial se leerá en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia el próximo 13 de noviembre. Será a partir de las 11 de la mañana. Ninguno de los 3 acusados tendrá que estar presente, aunque ese día se decidirá sobre la responsabilidad que tuvieron en el caso el capitán, el jefe de máquinas del petrolero y el exdirector general de la Marina Mercante, los únicos que se han sentado en el banquillo.
Galicia era aparentemente el destino de 10 toneladas de hachís que la policía ha logrado interceptar en una llamativa operación producida en alta mar. Agentes de los GEO y del Greco Galicia abordaron un buque que navegaba sin bandera a 50 millas de la costa de Portugal. En sus bodegas, 300 fardos de droga. A bordo iban 13 marroquíes que han sido detenidos. Se cree que pueden pertenecer a una organización hispano-marroquí dedicada a transportar estupefacientes en grandes cantidades. Su despacho arrasado, esvásticas nazis por todas partes, incluso amenazas de muerte. Es la imagen que el abogado vigués Gustavo García se encontró al llegar a su lugar de trabajo tras una llamada de la policía. El letrado participa en varias querellas por crímenes del franquismo, por lo que la policía sospecha que se trata de un ataque con motivos ideológicos. No es el primero que sufre, pero sí el más grave. Yasser Arafat pudo haber muerto envenenado por polonio. Las pruebas realizadas por el equipo suizo revelan altos niveles de esta sustancia, un hallazgo que complementaría los resultados encontrados en efectos personales del político, como su cepillo de dientes o su ropa. La esposa del histórico dirigente palestino siempre mantuvo que la muerte de su marido había sido un asesinato político. Cuatro décadas han tenido que pasar para que podamos ver el tráiler censurado de la película El Exorcista, unas imágenes inéditas que salen a la luz cuando está a punto de cumplirse el 40 aniversario de esta mítica cinta de terror. Los productores pensaron en aquel entonces que este material podía ser demasiado inquietante. El Exorcista, considerada la mejor película de horror jamás filmada, se estrenó en Estados Unidos en 1973, causando un gran impacto en la audiencia a nivel mundial. Con estas imágenes nos despedimos hoy, Fernanda. Creo que hicieron bien, porque menudo miedo. Todavía, tantos años después, y mira que hemos visto cosas raras desde entonces, da un poquito de miedo. Nos vamos a la primera página del periódico de mañana. Titular de apertura: capturado un pesquero que traía para Galicia 10 toneladas de hachís. El barco, que fue apresado a 50 millas del Cabo San Vicente, era seguido por agentes gallegos contra el crimen organizado. Foto de primera para el rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato, con el siguiente titular: cuenta atrás para el lanzamiento del segundo satélite de la Universidad de Vigo. Será puesto en órbita el día 21 desde una base militar rusa. Recogerá datos sobre recursos hidrológicos y contaminación. Más asuntos. Lendoiro pone al Deportivo en riesgo de liquidación al ignorar a Hacienda. Esta es el principal acreedor, con una deuda de 99,8 millones. La Xunta reactiva el proyecto de examinar a los funcionarios para establecer los pluses de productividad. Y un último titular que queríamos destacar: mañana comienza en Galicia el veranillo de San Martín, que durará hasta el próximo miércoles. Asuntos que podrán leer ampliados en el interior de las páginas de La Voz de Galicia. Hoy no hablamos de Bert, a pesar de que se lo podía merecer, pero Lois Balado va a cubrir ese hueco que nos había quedado con este Off the Record. Off the Record. Ayer José Ignacio Bert rectificaba desde el Senado. O no, o sí, o más o menos. El Gobierno ha decidido generalizar a todos los becarios Erasmus una ayuda complementaria a cargo del Estado. Más a regañadientes, imposible. Y es que a Bert no le gusta que le quiten la razón, y a él tal vez le hubiese gustado salir a rueda de prensa dando otra versión. Yo no soy ningún tarado. Valgo más que vosotros juntos. Sé más que vosotros. He leído más que vosotros. Soy como Dios. Y Dios es como yo. Pero ahora en serio, ¿es José Ignacio Bert una especie de deidad política que legisla a su aire y sin preguntar a nadie? Eso en parte explicaría la cara de Rajoy de ayer en el Senado, que parecía responder a una aparición divina. Nosotros no creemos que sea ningún dios, sino más bien una especie de topo. O eso parece demostrar esta conversación captada por nuestras cámaras ocultas. ¿De verdad tengo pinta de tener un plan? Solo he hecho lo que mejor sé hacer. He cogido vuestro plan y le he dado la vuelta. A nadie le entra el pánico cuando todo va según lo previsto. Soy un agente del caos.
Pero si alguien les pregunta, nosotros no hemos dicho nada, porque aunque odiemos admitirlo, la personalidad imprevisible del ministro nos asusta un poquito. Casi no nos atrevemos ni a echarle un piropo. Estoy impresionada. ¡Qué bien te lo has tomado! ¡Os mataré a todos! Uy, perdón. Si efectivamente no come el turrón el señor Wert, lo vamos a echar muchísimo de menos. Por lo menos Lois Balado, a la hora de hacer sus off the records, le va a faltar un material básico. En fin, señores, que nos hemos pasado 5 minutos de la hora de cierre. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, analizando un tema tan apasionante y en el que hay tanta tela que cortar como el de las televisiones públicas. Gracias a los 5. Regresamos mañana, 10 menos 20 de la noche, en directo, como siempre. Sean felices. Yo voy, pero si es con acto de